Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querido audiencia de la Clínica Periodística Acción Bajo la Lupa. Hoy comparece, no podía ser de otra manera, vía telemática, el doctor Efrén Guerrero Salgado, subdecano de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. ¿Lo dije bien, doctor Efrén? Verás, estuve de decano hasta el año pasado, pero el periodo que yo estaba como decano se terminó en noviembre pasado. Ahora vuelvo a ser profesor raso de la universidad, pero aquí a las órdenes y pidiéndole a todo el mundo, a la gente que te escucha, que se queden en casa, por favor, que hay que cumplir las recomendaciones de las autoridades de salud. Gracias por comparecer a la Clínica Periodística Bajo la Lupa. No es la primera vez que lo entrevisto, antes en radio, antes en el programa, ahora por la fuerza de las circunstancias, como diría un periodista, ahora estamos desde vía telemática y le agradezco sus minutos para con Bajo la Lupa. Antes de empezar la entrevista, y no quiero decir que sea dura, porque entrar al campo del derecho siempre es algo bastante apasionante para unos, para otros puede ser conflictivo, pero para quienes somos estudiosos del derecho, y digo somos porque tengo el privilegio de revisar los textos, tanto suyos a nivel internacional, también de otros teóricos, siempre se torna de que sea propositiva, y esa es la idea del debate. Doctor Efrén, desde el punto de vista jurídico ciudadano, ¿cómo ve todo esto que estamos pasando? No le voy a preguntar qué está ocurriendo, porque es a conocimiento público qué está ocurriendo. La pregunta es, ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué llegamos a esto? Jurídicamente hablando. Es correcto. A ver, yo creo que estamos en situación compleja. Yo creo que a toda cosa en el Ecuador, toda situación en el Ecuador hay que verla como una cebolla. Hay varias capas de los conflictos. Ahorita tenemos una capa visible que es una situación de emergencia sanitaria que hemos resuelto vía un estado de excepción, que durará lo que dure esta emergencia sanitaria, y eso pasa alrededor del mundo. Pero eso no ha dicho que todos los demás problemas del Ecuador se hayan solucionado, que hayan desaparecido. Lo demás sigue. Y lo que pasó... Pero parece como que el coronavirus lo cubra todos los demás problemas, parecería, digo yo. Yo digo, no diría locura, yo digo los esconde. Y lo que pase de aquí en adelante también va a ser de cómo reaccionen los actores políticos a esta situación que está pasando. Yo creo que los actores políticos en Ecuador están en una situación también de perplejidad. Ellos mismos también se ven superados por una situación. Y yo creo que hay varios fenómenos que se pueden darse. En primer lugar, el papel protagónico de los alcaldes. Yo creo que desde la puesta en vigencia del COTAD, y todo el traslado de competencias con la Constitución 2008, creo que este tema nos ha demostrado a todos los ecuatorianos que es vital votar bien por tu alcalde. Porque tu alcalde es el que resuelve los temas de la vida diaria, y los temas de la vida diaria incluyen nuestras estructuras de sobrevivencia, alimentos, agua, luz, teléfono, internet, alcantarillado, servicios de salud más básicos. Todos esos temas no los resuelve el presidente resuelve la gran estructura. Quien realmente resuelve la estructura pequeña es el alcalde. Yo creo que hay que rescatar en segundo lugar el papel de un fenómeno muy curioso que se está dando, que son alianzas público-privadas en orden de poder resolver los problemas. O sea, yo creo que la confluencia de pareceres entre personajes que no están en el mismo carril político ni vital. Estamos hablando de Otto Sonnenholzner, hasta yo también tengo problemas con el nombre del vicepresidente, Fidel Egas, Guillermo Lazo, Roque Sevilla, los líderes de los bancos, los líderes de la iglesia, una confluencia de personas que están en diferentes carriles de la historia para poder resolver problemas de corto plazo. Creo que es un buen ejemplo de que el país puede tomar esas decisiones de batalla, decisiones tácticas que puedan tomar, ayudarnos a resolver los problemas. No necesariamente ideal que lo hayan hecho cuando pase todo esto. Claro, no significa que siga esto, pero es un buen ejemplo de lo que podría pasar.
En tercer lugar, que la vida continúa. Hay una audiencia, hubo una audiencia hace unas horas que creo que define mucho del panorama político que va a tener el país de aquí en adelante. Una de las procesadas emitió un pronunciamiento y dijo que en vez de estar salvando vidas, se priorizó la justicia. Yo creo que sí lo vi. Es de Viviana Bonilla ese comentario, si no me equivoco. En ese sentido, yo creo que hay que tener claro, en un Estado de Derecho la justicia continúa. Y tienen que darse las audiencias que tienen que darse. Yo creo la función judicial está empezando parcialmente a funcionar. No ha dejado de funcionar, los juzgados de flagrancia siguen operativos. Ustedes han visto todos los casos de personas que han desobedecido los toques de queda, que han sido procesadas, o sea, no se ha detenido y no tiene que detenerse porque sería catastrófico para cualquier país que el sistema judicial se paralice. Ahora, hay otra cosa importante. Yo creo que no hay que romantizar ni glorificar las actividades de los funcionarios públicos. Les estamos pagando un sueldo y ellos tienen que cumplir su trabajo. Y la fiscal tuvo una teoría del caso, la presentó en juicio, el juez, que es otro funcionario público, le pareció que es una teoría del caso que supera la teoría del caso de la defensa, que tiene mejores elementos de prueba, que se acerca más a la verdad histórica y que fue elegida como una teoría del caso que es aplicable. Fin de la historia. No hay que hacerlo, no hay que dar estas historias de luchas denodadas son funcionarios públicos a los cuales les pagamos un sueldo y los cuales son responsables directos de su trabajo, tanto civil, penal y administrativamente. Entonces, con su sueldo, que se queden muy tranquilos y muy contentos. Y por otro lado, hay que tener cuidado también los ecuatorianos. Toda esta historia nos demuestra que no hay que romantizar a nuestra clase política. Los políticos no son nuestros amigos ni pretenden serlo, ni los mandantes, ni el pueblo para los políticos no son sus fans ni pretenden serlo. Creo que es mucho más claro. Nosotros les damos un mandato, nosotros les pagamos el sueldo con nuestros impuestos y ellos están obligados a cumplir la ley. Si no la cumplen, tienen problemas con la justicia y tendrán que pagar su responsabilidad. Fin del cuento. Fin del cuento. No le demos una historia más melodramática de lo que es. Aquí tuvimos Le interrumpo ahí, doctor Efraín. Pero ¿por qué entonces no hay ese pensamiento que usted tiene en la mayoría de ecuatorianos? Y digo no hay, o parecería, para corregir mejor el término, para no hablar en general, parecería ser que no hay, y le digo parecería ser que no hay, porque cuando un funcionario hace algo que el sentir ciudadano no está en compatibilidad, perfecto, hay la acusación. Si el político hace algo que está en consonancia, no con el deber ser, sino con lo que en ese momento sentía el ciudadano, la mayor parte, perfecto, entonces lo ataco. Por supuesto. Veamos este caso. Tuvimos casos hubo un par de casos de policías y militares que tomaron decisiones incorrectas en el momento de los primeros toques de queda. Yo rescato que por primera vez hubo comunicados de los comandantes de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional pidiendo la aplicación del uso progresivo de la fuerza y el respeto a los derechos humanos. A mí me pareció una actitud profundamente patriótica y ciudadana de los altos mandos de Policía y del Ejército y son consonantes con su obligación como funcionarios públicos. Entonces, me parece fantástico que suceda una cosa así. Pero claro, tú veías estos comentarios en este lupanar que suelen ser las redes sociales que decían, no, es que debieron haberles pegado, ¿para qué no les meten bala? Ya ven cómo son unos desobedientes. A ver, el funcionario público no decide un castigo, eso solo decide un juez, y solo en el caso que se ha cometido una actividad prevista como un delito penal. El policía lo coge, lo lleva frente al juez y fin de la historia. Es su tarea. No tenemos que celebrar a la gente por hacer lo correcto. Creo que eso hay que empezar a decir. Lo correcto es lo que se tiene que hacer. No es excepcional en la vida del país. El problema es que sí se ha vuelto excepcional cuando tenemos un país donde nuestra clase política ha utilizado el erario público como una decisión personal, y no hablo de ningún gobierno en particular. Sabemos que existe una tendencia histórica que está jalonada en nuestra historia. Los índices de transparencia internacional lo demuestran.
Tan sencillo como eso. Y también una población. Hay un dato que es bien interesante. En Latinobarómetro, que es una de las encuestas más interesantes de la América Latina, preguntaron, ¿usted estaría dispuesto a ser corrupto para poder mover sus cosas personales? Y el 24% de los ecuatorianos dijo, sí, ¿por qué no? Tan sencillo como eso. Tú tienes una población que considera la ley como un obstáculo, ¿m? Que considera la trampa como un ejemplo de viveza y que acepta la necesidad de saltarse la ley como un mecanismo de control social. Y eso es súper peligroso. Vean lo que está pasando en muchas ciudades del país. Tienes el ejemplo de una persona que se salta el toque de queda, lo que pasó en Cuenca, el bombero que se llevaba con sus amigos de fiesta utilizando su salvoconducto como un mecanismo de gestión. Va a pasar siempre, pero se demuestra que tenemos una tendencia que no está bien. Y es una tendencia que no solamente es ecuatoriana, es humana. Pero creo que como sociedad somos un país muy compacto con 17 millones de gentes que muchos de nosotros nos conocemos un montón. Y creo que eso implica una gestión más importante de la ciudadanía, ¿no? De lo que los griegos llamaban la amistad cívica. La posibilidad de los ciudadanos de, ok, yo no lo conozco, pero es un igual y por tanto nos vamos a tratar bien, especialmente en estas situaciones de crisis. ¿Cómo ver, doctor Efren, desde el punto de vista jurídico, el papel del alcalde Yunda frente al papel de otros alcaldes? Casi siempre las salidas del alcalde Yunda últimamente han sido prácticamente traje de astronauta. Y la gente como que le emociona aquello. Le digo le emociona porque le genera emitir un comentario. Frente a otros alcaldes que también lo dicen en redes sociales, hombres y mujeres, que a veces se centran en el pleito y en estar contestando vía redes sociales que en hacer un trabajo. Y lo que dicen es, el alcalde Yunda trabajando callado y trabajando, pero trabajando bien. ¿Cómo ver eso desde el punto de vista jurídico? Yo le voy a hacer una confesión. Yo no tenía mucha confianza en el alcalde Yunda cuando se lanzó de candidato. Por mi trabajo en la universidad, tengo la oportunidad de conocer a personas que están trabajando en el círculo interno del alcalde. Y todos me coincidían con un elemento. Al principio me parecía como curioso, ¿no? Que decían, nosotros sabemos que tiene el background del periodista un poco chistoso, dicharachero, el loro. Correcto. Pero resultó que dicen, pero Yunda es un tipo muy inteligente y Yunda yo diría, Yunda puede ser un personaje que es polémico para muchas personas, pero es un gran gestor. Resultó ser un buen gestor. Y gestor es gestor del día a día, o sea, tú ves el tema de necesitamos llevar a los cadáveres, pues hay que hacer esto. Si necesitamos que estén limpios los lugares, pues se limpian, o sea. Y toda toma decisiones que los quiteños decíamos, chuta, hay cosas que son complicadas de cubrir. Por ejemplo, el tema del mercado de San Roque. Un quiteño te puede decir que ese espacio del mercado de San Roque tal vez lo iban a desalojar con sangre y fuego. O sea, nosotros no pensábamos un tema pacífico, pero lo hizo en una noche sin complicación, utilizando inteligentemente el mecanismo de toque de queda, limpiando y haciéndolo rápido, sencillo y funcional. Y creo que el gestor público en crisis actúa así. En segundo lugar, creo que él ha tratado tiene la ventaja de que él es un quiteño de San Roque. Yo hablo como un analista político. ¿Eh? Creo que él es un tipo que tiene una ventaja. Él tiene mucho el ADN mental del quiteño. No sé si vio el video de ayer, el video de Yunda con los guaguas. O sea, le dijo lo que cualquier papá quiteño le diría a sus guaguas. Ve, papito, a casa. Corre, dice papá. Claro, eso le digo. Claro, y no se pone ninguna superioridad. Es un tema de naturalidad que se puede entender y creo que me pareció interesante el comportamiento de Yunda. Creo que Yunda ha sido muy inteligente respecto a su imagen personal, respecto a esta crisis. No se ha envalentonado, ha tenido niveles de colaboración con el gobierno nacional. Quito es una ciudad que está igual de poblada que Guayaquil, ¿eh? Y tiene 10 meses menos casos. Claro. Entonces, en ese sentido, no decimos que nosotros le ganamos al coronavirus, pero creo que ha habido una actitud ciudadana de ser muchísimo más comprensiva. También el alcalde se ha portado más proactivo y creo que ha tenido la ventaja de que ha tenido
un nivel de la ventaja de Quito también es que hay un nivel de descentralización importante de la actividad municipal por las administraciones zonales, ¿ah? Mientras creo que Guayaquil, ahí no sé, tú me corregirás, que hay un ambiente un poco más centralizado, ¿m?, de las actividades en el territorio. ¿M? También porque Guayaquil incluye el Gran Guayaquil, ¿no? O sea, estamos hablando de San Borondón y Durán. Claro, entonces tú tienes un tema que es una manera distinta de gestionar el territorio. Yo creo que esa es la complicación que tiene la alcaldesa Viteri, ¿no? De gestionar un territorio complejo, un territorio con diferencias muy, muy, muy complicadas a nivel de la gestión del territorio, de las diferencias sociales y económicas que implican otros tipos de acercamiento. Tú tienes ciudadanos que tienen problemas respecto a la cuarentena, problemas de primerísimo primer mundo. O sea, ellos no se preocupan sobre voy a comer todos los días, se preocupan sobre mi conexión de internet, las universidades, el trabajo de los guaguas, la gestión del trabajo, y gente que no se puede quedar en la casa porque no hay aire. ¿No? Entonces, claro, estas diferencias le ponen al funcionario público en una situación que no puede dar todo a todos. Y eso creo que hay un tema de que la población de Guayaquil esperó mucho de la alcaldía y no encontró respuestas eficientes. Pero ahí yo creo que hay un papel importante, el papel del vicepresidente. Creo que el vicepresidente se la jugó y le ha salido bien porque tomó el riesgo de ponerse a hombros una crisis mayúscula y pandemia global. Es un hombre que es muy didáctico comunicacionalmente, tiene mucha sangre fría y se ha portado muy valiente, pero también siento que en algún punto está muy molesto con todos los ecuatorianos. En sus cadenas yo siento que se crispa. Y yo creo que los ecuatorianos debemos entender esa crispación para asumir la necesidad de colaborar entre todos, porque el vicepresidente, ni Yunda, ni Viteri, ni Moreno, ni nadie puede resolver este asunto solo. Y implica un tema de unión nacional. Tenemos que colaborar, no ocultar los problemas, asumir que somos un país desigual, pero ya darnos cuenta que si no resolvemos los problemas estructurales, el coronavirus también nos come. Y va a generar un tema de que esto se va a tomar más tiempo, esto va a generar mayor problema, mayores gastos, mayores camas. Vean lo que pasó en Italia por esperar, en España por no tomarlo en serio. Estamos a tiempo de tomarlo con seriedad, pero eso solo se soluciona quedándote en casa, obedeciendo a la salud, dando espacio a los hospitales para que trabajen, basar la política pública en expertos y en datos y no en sensaciones y percepciones, evitar los liderazgos carismáticos. Ahorita necesitamos un gobierno de operadores anónimos que hagan su trabajo, lo hagan bien, nos lleven a la casa, nos lleven a buen recaudo y el día siguiente conversamos sobre quién debe ser presidente. Porque yo ya oigo pues ya tenemos candidato X, Y o Z. Es correcto. Ya, sea el banquero que te pone plata, el político que da mascarillas, la fundación que es eficiente en alguna situación determinada, el periodista que dice lo correcto en algún momento, y por las redes sociales se lanza el mensaje, sí, esta persona, momento, ¿ya? En este momento donde hay sueño de la razón, debemos empezar a actuar con lógica y dejar de esperar que los políticos nos resuelvan la vida. No lo van a hacer. Y eso tenemos que estar claros. Los políticos sirven para resolver problemas, no tu vida personal. Que te arreglen el coronavirus no implica que van a encontrar trabajo o que van a resolver las relaciones internacionales o que van a solucionar los problemas ecológicos. Están ahorita resolviendo un problema. Si gracias al cielo resultan buenos para resolver este problema, no significa que pueden resolver todo el resto de problemas. Eso hay que, digamos, que es un tema un poco de mi visión de la política, ¿no? De que los políticos son personas que resuelven problemas, pero ahí tú tienes que darte cuenta que ni el presidente ni nadie resuelven todos los problemas. El único que le hace es jalar las cuerdas para que la gente se encamine a la resolución de ese problema. Nada más. Y eso implica un ejercicio súper amplio de política pública en mediano y largo plazo. Entonces, tu pregunta creo que es clara. Vamos a tener que hacer un ejercicio súper amplio de gestión de ciudadanía para que los liderazgos positivos que tienen que salir como producto de esta crisis no sean
los que resuelven las crisis. Tiene que haber gente que resuelva la nueva normalidad que se avecina. Doctor Efraín Guerrero, quiero antes de entrar a dos casos allí que hay claros que se han dado entre ayer y hoy. Ayer con el ciudadano que emitió algunas expresiones en redes sociales y hoy ocurrió lo que ocurrió. Y la audiencia, que prácticamente las partes se congregaron para escuchar el dictamen del tribunal. Quiero preguntarle su visión de la justicia en la emergencia sanitaria, muy especialmente con aquellas dos acciones de incumplimiento que se presentaron y que desde la Corte Constitucional se emitió posteriormente un dictamen, un informativo para la gente de prensa, pero que existieron personas en redes sociales que mostraron una captura que al parecer era del presidente de la Corte, donde contestaba a una de los interesados una de las acciones y decían que como se permitió al presidente de la Corte contestar desde un correo electrónico a título personal, es lo que parece ser, porque mostraban ahí la imagen, no tengo yo capacidad para corroborar aquello, pero sí lo cito para de pronto usted conozca más en detalle. ¿Cuál es su visión sobre eso? A ver, vamos, las acciones de incumplimiento. Cuando Acción Jurídica Popular presenta estas acciones de incumplimiento, ellos plantean una posición que puede ser válida, ¿no? No pagamos la deuda externa, no paguemos todo este tema de obligaciones de la banca bilateral, invirtámoslo en el sistema de salud. Yo personalmente coincido con el dictamen de la presidenta subrogante, de la jueza Salazar, en la cual plantea que es una circunstancia que está fuera de la acción de incumplimiento prevista en el sistema constitucional, porque la acción de cumplimiento hay que tenerse en cuenta que las cartas de intención con el FMI no son un tratado internacional, no se emite una resolución de esa materia, entonces la acción de incumplimiento no cumple dentro del sistema. Ahora, esta carta no se ha demostrado si es real o no. Y no me quisiera pronunciar tampoco sobre la conducta, sobre el hecho que no está corroborado. Yo creo que el doctor Salgado ha demostrado en varias oportunidades un escenario que es súper complejo para un juez constitucional, de poder ser un juez constitucional, pero al mismo tiempo decir, esta es mi corte, y si a veces ellos fallan en contra de lo que yo pienso, pero igual es mi corte. Y eso es un ejercicio súper democrático y lo demostró en la sentencia de matrimonio igualitario. Él lo dijo, yo hice el voto de negativa. 3 jueces y yo estuvimos en contra de la decisión mayoritaria, pero es la decisión de la mayoría. Y yo como presidente de la Corte respeto los votos de mayoría. En un país como Ecuador, eso es ser hiperdemócrata. Más que eso no hay. Claro, más que eso no hay. O sea, más que eso de decir, ve, no me gusta lo que dicen, pero me juego por defender esa posición de mi corte, creo que lo ha demostrado. Y yo creo que, y ahí un poco abro mi sesgo personal, el doctor Salgado es técnicamente el mejor constitucionalista de este país. Y en ese sentido, él ha hecho por lo menos un ejercicio que necesitábamos, tener una corte que sea correcta. Ya eso es un triunfo como país. Creo que todavía la gente no entiende lo importante de tener una corte constitucional con gente bien puesta. Porque yo creo en los 9, sin excepción. O sea, en el Ramiro, en el Agustín, en la Daniela, en la doctora Neuques, en Carmen Corral. Académicamente se conocen. ¿Ah? Académicamente se conocen todos. Claro, y se conocen, y son gente que yo puedo dar fe de sus capacidades, de los 9, de hecho. Y creo que no hay por qué renegar de la Corte per se. Hay críticas, y yo también le critico a la Corte, a veces se pasan las cuadras, a veces pueden tener errores, pero no es para tanto, ¿eh? O sea, también hay que entender que la Corte Constitucional es un lugar súper complejo de estar. O sea, no es para cualquiera. No es para cualquiera. El segundo elemento que hay que tener en cuenta es lo del señor del video. Correcto. Ha habido un desmentido por un tuit hace unos minutos de la ministra del Interior, de María Paula Roma, explicando que ella no había ordenó la detención de nadie. Y eso me parece muy bien, porque los ministros no pueden ordenar la detención de nadie en el Ecuador. Es necesario entonces que lo haya hecho. Y yo pienso que me parece un buen desmentido considerando las circunstancias, porque ya hubo voces que decían, ahí está. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Creo que
La figura de la detención con fines investigativos o la detención de flagrancia a veces es una figura con cierto abuso en el Ecuador. Afortunadamente, vi un tuit también de un abogado conocido en Guayaquil, del doctor Vanegas, que estuvo un poco detrás del caso y al parecer se ha obtenido la libertad de esta persona. Independientemente de lo que haya dicho, y esto lo dije también en esta mañana, que tú puedes ser un patán, pero ser un patán no te genera un delito de odio. Eso es todo. El delito está clarito en el Código Orgánico Integral Penal y establece claramente que una persona, si emite palabras que generen un discrimen contra otra persona por su raza, sexo, ideología o alguna de las causas que están en el 11 numeral 2 de la Constitución, y que eso genere un daño, ¿de acuerdo? Porque es la esencia de la discriminación, demostrar el daño, pues iniciará el proceso. ¿Y el proceso se hace con qué? Se hace con una denuncia. Entonces, en este sentido, creo que hay que tener cuidado en los estados de excepción, la maximización del derecho penal. En otras palabras, creer que todo tenemos que resolver castigando en una acción penal. Y creo que eso es una situación que es innecesaria en un estado de derecho funcional. Hay que ser prácticos y claros, ¿no? En este caso no se está enviando mensaje a la comunidad de que puedan emitir algún criterio o criterios similares y no se proceda como se procedió en este caso, porque mañana más tarde en la audiencia vaya a tener algún tipo de salvedad, digamos, la persona que emite algún criterio cuando se presenta con una defensa como la que se presentó hoy en el caso. ¿O son casos aislados? Yo esperaría que fueran casos aislados. Si se empieza a generar una tendencia de criminalización de la expresión, libre expresión en un estado de excepción, debe tenerse claro que no está limitada por el estado de excepción. El decreto del presidente de la República, el 1017, no limita la libertad de expresión de ninguna manera. El dictamen, la Corte Constitucional lo ratificó. Y la Corte Constitucional recuerden que el control de la Corte Constitucional, tanto formal y material de los estados de excepción, claramente plantea que no hay ningún problema con el tema de libertad de expresión en este tipo particular de estado de excepción. Entonces, en otros puede hacerlo. Y de eso ya la Corte lo ha hecho. Entonces, hay que ser claros con el modelo que se propone. Ahora, sobre el segundo punto que me preguntas, que es el de... Antes de ir a eso, doctor Efren, para solamente cerrar el caso de la Corte Constitucional, que fue la primera pregunta que le hice, ¿coincidirá conmigo entonces que lo que se mostraba en redes sociales son hechos presuntos o aparentes porque no hubo ninguna confirmación de las partes de que aquello fuera cierto respecto al mensaje del doctor Salgado? Miren, los hechos tienen que probarse. O sea, cualquier expresión que uno es dueño de sus palabras y su esclavo de sus silencios. En otras palabras, si existió aquel correo, pues las partes deberán probarlo. Y si es así, deberán generar el procedimiento que ellos crean conveniente legalmente. Las redes sociales no son el lugar donde se deciden las cosas importantes. Y tampoco donde se prueban. Tampoco donde se prueban, ¿ah? Y no es el lugar para ser fan o ser detractor de nadie. No, uno tiene que ser mucho más inteligente con la gestión de las redes sociales. Creo que se ha vuelto un lupanar ese sitio. Realmente es necesario. Es un lupanar necesario, es un berenjenal necesario, un lugar complejo que todos necesitamos. Es una fuente de información útil, pero hay de todo. Es como la plaza pública. Tú te encuentras con una persona que te puedes conversar, pero también está el loquito de la cuadra. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí, si existe esta carta, si lo hubiera, y si eso hubiera generado una afectación al sistema judicial, pues que lo prueben y que sigan el sistema legal. Pero es importante no creer que el sistema legal, que solo ponerlo en redes sociales genera algo. Y qué bueno que lo diga usted, porque usted tiene autoridad para decirlo, no solamente como conocedor del ámbito del derecho, sino también como un académico acreditado. E insisto, nosotros nos apegamos, y en lo particular me apego porque yo generalmente siempre digo, usted quiere probar algo, vaya a los tribunales, utilice el sistema legal y perfecto. Claro. Si usted lo prueba,
discútalo y defiéndalo, y de paso es su derecho, pero no puede pretender cualquier persona desde lo general en una red social manifestar alguna situación sin probarla al menos. Exactamente, exactamente. Sin datos. Hay una frase que utilizan en Estados Unidos. No tener evidencia te vuelve solamente un otro idiota con una opinión. Clarito. Doctor Y eso, Efren, dígame. la audiencia de hoy. Ok, yo creo que, a ver, cosa buena, creo que el sistema de virtualidad de audiencias está mostrando un ejercicio de aprovechamiento de la tecnología dentro de las circunstancias que vivimos. Creo que ahí hay una reflexión, primero sobre la estructura de la audiencia que hay que hacerla. Vi a colegas esta tarde hablando sobre el tema de la publicidad de la audiencia, que había gente... ¿Cabía o no cabría haberla pasado por medios digitales? A ver, yo creo que las audiencias tienen que ser públicas. La pregunta es, ¿las audiencias tienen que ser así de públicas? Buena pregunta para analizarlo en función del principio de publicidad. Yo creo que, por ejemplo, el sistema americano, donde hay un canal de televisión donde uno puede ver audiencias, que de hecho a mis alumnos de Derecho les vendría fantástico poder ver audiencias todo el tiempo, sus habilidades orales mejorarían fantásticamente. Creo que podría ser una opción, pero creo que eso no está regulado y mientras no esté regulado, pues no podemos hacer un exceso de interpretación, porque en derecho público solo se dice que se puede hacer la ley. Exactamente. Entonces, no hagamos un ejercicio adicional. Había abogados que decían, bueno, pero es que la gente merecería saber. Bueno, para eso está la sentencia. Los jueces hablan por sus sentencias. La sentencia es la voz del juez. Si de ahí se hubiera interpretado lo que dice, lo que deja de decir, creo que este caso es innecesario. Creo que era una lectura de la sentencia. La sentencia se lee y se ve tal como está. Y eso hay que tener claro respecto al principio de publicidad, porque después si abrimos la ventana, después hablamos cosas como hay audiencias de temas que causan morbo, juicios públicos sobre temas de violación, sobre violencia de género, que la gente diría, ay, es que quiero verlo para ver la cara del violador. A ver, esos juicios son privados, o sea, hay reserva en esos juicios para proteger a la víctima. Entonces no podemos hacer excesos también del principio de publicidad. Todo principio, todo derecho está limitado también y tiene elementos claros para ser aplicado dependiendo de las circunstancias. Ahora, segundo elemento. Pues la sentencia de lo que hemos podido ver, pues es muy interesante, porque te da varios elementos que tenemos que tener claro para el futuro, ¿no? Como el desarrollo doctrinal del cohecho agravado. Exacto, el desarrollo doctrinal del cohecho agravado, no utilizar la doctrina de autoría mediata, que era la teoría alfa de la fiscalía, sino utilizar la teoría de infracción del deber. Y claro, en la resolución dice que se declara la existencia del delito de cohecho pasivo propio agravado, tipificado en el artículo 285 en relación al 290. Entonces, claro, la idea del cohecho que se propone dentro del COIP es compleja, porque es un delito complejo. Los delitos contra la administración pública tienen tipos penales bastante amplios, entonces no es tan fácil, porque debe tenerse en cuenta que el COIP, y permíteme, abro el COIP para darles el dato exacto, provee ciertos elementos que vale la pena analizar. El cohecho, para darles el dato exacto y no nos confundamos, el 280 del COIP te plantea que los servidores públicos que actúen en virtud de una potestad estatal, o sea, primero que sean funcionarios públicos, que reciban o acepten por sí o por interpuesta persona beneficio económico o indebido de otra clase por sí un tercero para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas, tendrán pena de libertad de 1 a 3 años. Pero la conducta distinta descritas para cometer otro delito será sancionado con 5 a 7 años. Como se ve, aquí hay un agravamiento del cohecho, en este caso, por elementos que son relativos también al 290 del Código Orgánico Integral Penal. Y esto es interesante porque el Código Orgánico Integral Penal te propone
en el 200, en relación al artículo 290 ibidem, que es delitos contra los bienes institucionales de Fuerzas Armadas. Entonces, hay varios elementos en esta sentencia y te plantean, de hecho, estoy leyendo la parte que proponen, pues condenan a Rafael Vicente Correa, a Glass, a Alexis Mera, a Ángeles Duarte, a Walter Hipólito Solís Valareso, a Vinicio Alvarado, a Viviana Bonilla, a Cristian Viteri, a Alberto José Hidalgo, a Víctor Manuel Fontana, a Héctor Román, pues penas privativas de 8 años a cada uno de ellos. A Pelema Martínez, 38 meses, 12 días. A Laura Guadalupe Bertán, pena privativa de 19 meses, 6 días. Y las penas corporales cumplirán en los CRS que el ente facultado determine. Se ratifica el estado de inocencia de Yamil Masú. Se dispone la pérdida de los derechos de participación por el tiempo de 28 a 25 años. La suspensión de los derechos de participación. Exactamente. ¿Cuáles son los derechos de participación? Tengas en cuenta que no van a suspender todo. Ten en cuenta que los derechos de participación, de hecho, con sentencia ejecutoriada se pierde el derecho al voto, como está en el artículo 64 de la Constitución. Elegir. Exacto, pero en este caso, la particularidad se pretende a quienes van a elegir y ser elegidos para ser funcionarios de elección popular. Y ahí creo que está la cosa que causa curiosidad a la ciudadanía y que ha generado todas estas complicaciones en horas de la tarde. Leemos un ratito el artículo 68 del Código Penal y creo que vale la pena que las personas que nos vean, porque ahora nos van a ver, van a poder verlo con claridad. La persona sentenciada con la pérdida de los derechos de participación, ¿de acuerdo?, no podrá ejercerlos por el tiempo determinado del tipo penal una vez cumplida la pena privativa de libertad. Entonces sí se puede. Por el tiempo. Exacto. Por el tiempo. Y hago ese énfasis porque hay algunos juristas que manifiestan que la sentencia, en cuanto a este efecto de la sentencia que dispuso el tribunal, era exagerado y estaba de alguna manera, iba más allá de la propia sentencia. Algunos decían que los derechos solamente se suspendían durante 8 años, que era el tiempo de la sentencia, y hablaban de lo que tienen, de lo que observan. Y ahí le pregunto a usted. Yo le diría, es que es una discusión que todavía no se acaba. Ten en cuenta que por el fuero esto es la primera instancia. Correcto. Falta ampliación, aclaración, apelación. Claro, va a haber aclaración, porque ahí tienen que explicar, ten en cuenta que una sentencia, el principio de motivación, obliga a explicar de por qué el 60, por qué 25 años y no 8 o 16 o los que sean. También eso obligará a otro elemento que es el tema de la reparación inmaterial. Hay una reparación inmaterial con una placa, una disculpa pública, que eso también puede ser analizado como pena infamante en algún sitio. O sea, hay elementos de esta sentencia que no crean, y eso los ciudadanos tienen que ser claros, de que no va a haber este momento una respuesta. O sea, yo creo que es una batalla legal que la Procuraduría, la Fiscalía y los abogados defensores de los acusados van a tener por un tiempo más. Desde su óptica, ¿cómo debería haber sido ahí? ¿Qué creo yo? Yo creo que en este momento lo que nosotros vamos a tener es, creo que le hace bien al país, porque tiene que volverse normal que si un funcionario público comete un acto contrario a la ley y este funcionario público responda a la justicia, no tiene que extrañarnos y no podemos generar morbo. Segundo elemento, si es fuero de Corte Nacional, que lo haya. Si tiene que ir la fiscal general, que vaya a su trabajo. No le demos más color al asunto de lo que es, no romanticemos ni generemos, yo no sé, creo que en ese momento ahí me sale el que tiene la conciencia cívica directa y me dice que el funcionario público debe cumplir su trabajo. Fin. Y nosotros, la recompensa que le damos los ciudadanos es nuestro sueldo. Su sueldo pagado con nuestros impuestos. Doctor Efren, ¿qué se viene para los que están involucrados en el proceso desde este momento? Bueno, desde este momento ellos
tienen que ponerse a disposición de las autoridades. O sea, esto va a ponerse complejo. Hay personas que han de querer apelar, no han de querer apelar, y sin adelantar, es su derecho, sin adelantarnos a la táctica procesal que pudiera tener los abogados de la parte de los defensores de los acusados, pues van a tener que pensar las consecuencias legales de sus actos de aquí en adelante. Porque está demostrado, ya hubo un juicio penal, y en ese aspecto hay que tener en cuenta que han demostrado claramente que existe una serie de actos que están reñidos con el derecho positivo. Tan sencillo como eso. Y que van a tener que asumir la responsabilidad del mismo. Tan sencillo como eso. No nos queda otra. Dentro de la sentencia se dispone, perdón que lo interrumpa, se manifiesta tanto la colocación de una placa en el Palacio de Carondelet y también se dispone la investigación de otros delitos. ¿Cómo ve el panorama posterior a aquello, más allá de la apelación que exista, si así lo consideran los defensores de los procesados, pidiéndole obviamente los procesados a los defensores? Muy bien, yo creo que lo que nos va a pasar de aquí en adelante es lo siguiente. Uno, va a pasar tiempo, y yo le digo que las reparaciones inmateriales en el caso ecuatoriano toman mucho tiempo porque tiene que darse desde una actitud de los encausados a que tampoco que las condiciones políticas se den. Hay que tener en cuenta que yo considero que cualquier tipo de acción restaurativa tiene que darse de manera que genere unión nacional. Yo creo que la corrupción es un tema que tiene que ser castigado. Si estos señores cometieron un acto de corrupción, tienen que asumir su responsabilidad frente al país. No hay otra. Y en ese sentido, tendrán que decir lo que presenten frente a las autoridades correspondientes. No hay otra. Ahora, lo de la placa tendrán que hacerlo. La pregunta es, a mí hay un tema que a mí sí me interesa de todo esto, que es la recuperación de cartera. Algo que me interesaba y hay que ver, creo que solo tenemos extractos de la audiencia, de la sentencia, no tenemos la sentencia al completo. Yo quiero saber cuál es el elemento y cuál va a ser el razonamiento del juez respecto a la recuperación de cartera. Ya en entrevistas anteriores, a mí siempre me preguntaron qué es lo que me interesa de la sentencia. Lo que realmente a mí me interesa es cómo esta sentencia va a ayudar a recuperar bienes dineros del Estado que fueron mal utilizados por las empresas. Hay un periodista que dijo en redes sociales que el monto que se había establecido dentro del proceso llegaba como a 7 millones y algo más. Me corregirá si estoy equivocado. Es que ese monto no está muy claro. Hubo una cifra de la fiscalía en algún momento que llegaba, no me acuerdo la cifra, era altísima. Hay otra cifra que manejan otras instituciones del Estado. Yo creo que eso implica una labor de recuperación de cartera. Yo creo que la fiscal, ya me preguntaron eso alguna vez, ella ya trabajó en la UAFE, ella tiene conocimiento de delito financiero. Creo que ella puede actuar de manera inteligente para una recuperación de cartera. En este momento que el Estado necesita urgentemente dinero para enfrentar a la emergencia sanitaria, una recuperación efectiva de cartera podría ser un bálsamo, aunque sea minúsculo, para poder solucionar una situación de país que es absolutamente catastrófica. ¿En función de qué está esa recuperación de cartera? Y comparto lo que usted dice, doctor Efren, que no solamente es su sentir, sino el sentir de todos los ecuatorianos. Se comete un delito más allá de que se responda ante la justicia, es tratar de subsanar lo que se hizo, y entiendo que ese es el espíritu de todos nosotros. La pregunta es, ¿qué tan efectivo y en función de qué está esa recuperación? ¿De voluntad política, de capacidad o lo que realmente cooperación internacional para también presionar y que ese dinero realmente venga? Porque al fin y al cabo, entiendo yo, de cualquier delito, el delincuente puede decir, bueno, ¿sabe qué? El dinero ya no lo tengo, el dinero lo tengo en un bolígrafo, no sé. La pregunta es, como usted lo dice, ¿cómo podemos y en función de qué está esa recuperación? A ver, yo creo que ahí nos metemos con una de las áreas más complejas del derecho penal moderno, que es la recuperación de cartera producto de acciones ilícitas. Si las personas cometieron actos ilícitos, que al parecer se ha probado, a opinión del Tribunal Penal, creo que en este caso lo que nos va a pasar es lo siguiente. Estas platas que se mueven alrededor del mundo producto de dinámicas reñidas a la ley, se basan en productos financieros complejos.
cuentas fantasmas, paraísos fiscales, opacidades en materia de bancarias, cuentas que se abren en empresas cuyo único objetivo es abrir cuentas en otros lugares que tienen fideicomisos que solo sirven para alimentar una cuenta de banco y esa opacidad genera complicaciones para los gobiernos para encontrarlos. Necesitas gente muy conocedora del aparato monetario y financiero internacional para que pudiera resolver ese problema. Es la aguja, el típico problema de la aguja en el pajar. Ahora, nuestra pregunta, y esa creo que es la hipótesis de caso que la Fiscalía debe tener es, bueno, esa plata, ¿cómo la recuperamos de manera eficiente? Esa recuperación de cartera nos debe llevar a pensarla de manera inteligente. Creo que va a tomar mucho tiempo en recuperar ese dinero. Ha pasado alrededor de todos los países que lo más complejo no es el tema del tema penal, sino el tema del dinero. Porque si no encuentras el dinero, lo que pasa es que va a haber una sensación generalizada de injusticia. No solamente, y también de posibilidades, es decir, también para estas personas que van a decirte, si ustedes dicen que soy culpable, demuéstrame que yo robé. Estoy hablando en chabacano para hacer entender esta sensación. La impunidad viene de ambos lados. Y la impunidad tiene que demostrar también de que el Estado de Derecho tiene que ser un Estado de Derecho para todos. Y eso es súper complicado. O sea, en Ecuador a veces tenemos esta mala costumbre de creer que el Estado de Derecho es Estado de venganza. No importa si no me gusta el color político, utilizo el sistema judicial como un ariete. Y no debemos verlo así. Ahorita tenemos una sentencia que demostró que ciertos ciudadanos cometieron actos contrarios a la fe pública. Y ya. Si tú quieres darle color político, es tu visión personal. Ahora tenemos que darle la visión de, bueno, ya sabemos que hicieron una trastada, está muy mal, van a tener que pasar tiempo tras las rejas, como cualquier ciudadano que hubiera hecho lo mismo. La pregunta es, ¿dónde está la plata que no se puede recuperar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y cómo hacemos para encontrarla? Y lo más complicado, si la encontramos, ¿cómo hacemos que venga al país? ¿Qué pasa? Que eso es también un tema que hemos visto, ¿no? Para el Estado ha sido muy complicado, por ejemplo, el tema Obradech, para todos los estados, por ponerte un ejemplo, de casos en los cuales tienes la mega empresa que sí, y lo hizo, y está aprobado. La pregunta es, ¿cómo hacemos de que ese dinero que se utilizó del erario público de manera no autorizada sirva para el país en una situación tan compleja? Esas son las dudas que hay que hacer. Doctor Efraín Guerrero, antes de finalizar la entrevista, le agradezco por este amplio tiempo, pero sin duda ha sido fructífero e interesante poder tratar el derecho desde una perspectiva mucho más cercana gracias a la tecnología, bendito Dios. Y lo decíamos fuera de la entrevista, ¿qué sería de los ecuatorianos, pero no solamente los ecuatorianos, del mundo si en esta pandemia no tuvieran internet? Ya, no sé. No sé, y no quiero pensarlo. ¿Qué va a pasar? No, yo no quisiera pensar que se nos cayera todo el internet del planeta ahorita. O sea, la columna vertebral de nuestra civilización reside en el internet en este momento. Cualquier situación que afecte al internet afecta al planeta entero, a todas sus estructuras de vida. Por eso, las proveedoras de internet ahorita son la columna vertebral de la civilización. Si no quiero pensar que nos busquemos formas más arcaicas de comunicarnos. Ya creo que, no sé si usted lo ha visto donde está en Quito, acá en Guayaquil, yo sí lo he visto de lo que me comentan, e incluso yo lo viví. Hace unos días tuve que nuevamente recurrir al trueque. Resulta que yo tenía verdes y mi vecina tenía cebollas y le cambié los verdes por las cebollas. Porque no es cuestión de dinero, es cuestión de que yo necesitaba eso y ella también necesitaba lo que yo necesitaba. Claro, a ver, y eso está bien, pero lo que está pasando es que tiene que asegurarse también que la provisión de alimentos se dé. Y eso ha pasado, y eso afortunadamente creo que ya está empezando a responder desde el gobierno central. Esperemos que la situación de Guayaquil mejore. Guayaquil, y es tan sencillo como esto. Si Guayaquil no sale, Ecuador no sale. Fin del cuento. Y así de sencillo. O sea, yo creo que ahí los regionalismos estúpidos que salen de ciertas clases rancladas en un pasado abyecto le hacen daño al Ecuador. Yo repito esa frase porque quiero que se me escuche bien y lo digo como quiteño. Si Guayaquil o lo que no dijo sale, una dama y le interrumpe, lo que dijo una dama hace unos pocos días, déjenles allá a los malcriados de Guayaquil, palabras más, palabras menos, que nosotros nos comportamos bien. Yo creo que eso no suma nada. Tan sencillo como esto. Si Guayaquil no sale, Ecuador no sale.
Fin del cuento. Y creo que eso tiene que ser la manera de ver la situación de aquí en adelante. No es culpa de Guayaquil, no es culpa de Quito. Nos pasó esta situación y tenemos que salir todos juntos de esta. Si alguien queda atrás, el país queda fracturado. Tan sencillo como eso. Y Más eso que octubre. más que claro. Octubre es un niño de pecho al lado de lo que nos está pasando. Octubre Pero sí nos hizo simplemente. daño. Pero sí nos hizo daño. No, por supuesto, por supuesto. Octubre nos Vale. hizo daño, los acontecimientos de octubre todavía o sea, nos ha llegado crisis tras crisis, entonces no hemos podido ni siquiera hacer catarsis de lo que nos pasó en octubre, pero es claro, lo que nos pasó en octubre nos cambia a todos, pero tenemos que ser inteligentes y saber vivir lo que nos viene ahora. Doctor Efren, ¿qué se viene para la ciudadanía desde el punto de vista del derecho con la nueva herramienta llamada Internet desde su visión? Y le añado la pregunta, ¿qué se viene para también el mundo académico con la gestión del Internet? Todos nosotros en casa, confinados obligatoriamente, pero decididos a trabajar y a que esto no pare, porque conversaba con el abogado Jofre Campaña hace un par de semanas y le hacía una entrevista y él me decía, si no nos ataca la pandemia del coronavirus y no nos afecta, nos va a afectar la pandemia del hambre, y eso creo que a nadie quisiera que nos afecte. Uh-huh. Creo que lo que hay que tener claro es que tenemos que construir una economía nueva basada en esta nueva orden de cosas. El mundo se acabó, el mundo tal y como conocíamos ya no va a ser así. Van a cambiar las reglas de juego, esas reglas de juego tenemos que asumirlas, no Ya controlamos el destino. No vamos a regresar a la normalidad. Lo que vivíamos hasta el 12 de marzo ya no va a volver, eso tenemos que tenerlo claro. Las reglas de juego han cambiado y eso implica construir una economía nueva. Y esta economía nueva va a tener varios factores, y entre ellos la no presencialidad. Yo creo que lo que te decía antes de iniciar la entrevista, lo que dice mi bola mágica de cristal es que la perspectiva te puede decir que sí. Vamos a empezar a actuar mucho más virtualmente y que la presencialidad solo se va a dar cuando tengas un inmenso valor agregado en tus productos y servicios. Por excepción. Exacto. Puedes contratar una empresa que te traiga la comida. ¿Por qué voy a ir al restaurante? ¿Qué te da el restaurante que no me dé comer en mi casita? Y traerme la comida con Globo o con Rappi o cualquier aplicación de internet. Entonces ahí va a haber una pregunta, la experiencia y la seguridad. Eso es alto valor agregado, va a ser lo que cambie la relación entre me salgo o no de casa o de mi espacio seguro. Creo que también el tema de educación va a ser eso. ¿Por qué me voy a ir a tener clases en una universidad extranjera si me hacen un máster por internet? La respuesta va a ser cuál es el valor agregado y la experiencia agregada que te va a dar irte a vivir fuera. Y eso va a pasar. El tema de becas internacionales va a cambiar con eso. ¿Por qué me voy a ir si en mi casa me puedo quedar tranquilo y lo veo por internet todo? Va a ser principalmente el altísimo valor agregado del producto. Y yo creo que ahora, yo te digo como educador, los chicos van a venir a clases siempre y cuando nosotros podamos dar un inmenso valor agregado a nuestras actividades. En otras palabras, mejores clases, grupos más pequeños, muchísimo más personalizado, mucho más preocupado en el crecimiento emocional y espiritual de los chicos, en la gestión de las diversidades, aprovechar las potencialidades, muy interdisciplinario, muy basado en la experiencia, cosas que puedas ver y hacer ese momento que no puedas hacerlo en virtual. Solo vas a ir a clases en físico cuando tú tengas la posibilidad de hacer cosas que no puedes hacer en virtual. Y eso hay que tenerlo claro. En segundo lugar, creo que la economía va a basarse en el valor agregado en seguridad, en bioseguridad y en elementos que puedan darte cosas que no te dé la virtualidad. Por ejemplo, ¿por qué me tengo que ir a cenar a un restaurante si me puedo traer la comida en Globo? Pues hay que pensar, los restaurantes van a tener que pensar que en mi restaurante tiene que darte algo que Globo nunca te va a poder dar, que es la experiencia, la sensación, el buen trato, la seguridad, la protección. Eso también implica también el tema de la seguridad. O sea, tengas en cuenta que hay un montón de gente que está en una asimetría digital. Hay gente que no tiene, que la cuarentena le está generando un desastre a nivel económico, emocional y vital y familiar, porque te dicen, sí, ustedes están muy felices romantizando en Instagram su cuarentena,
pero yo no tengo compradores de mis cositas porque simplemente ustedes están guardados en la casa. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Mm? ¿Qué hacemos con los chicos que no tienen internet en la casa y que les decimos que vayan a clases en virtual? Este es el mismo derecho que tuvo que yo que ir a la escuela. ¿Cómo les damos? Entonces el Estado va a tener que pensar que tiene que dar estructuras nuevas. El internet, la cadena alimenticia, la protección y bioseguridad, cosas como lo que hablamos, el fútbol. Ya no vamos a ver un estadio lleno nunca más. Asumámoslo, o sea, no vas a ver el Monumental ni el Capo lleno, ni el Estadio de la Liga. Jamás. Ya nunca va a pasar. Sino ahora hay que pensar cuál es la experiencia agregada que te van a dar los grandes equipos de fútbol para que tú vayas al estadio. Peor los cines. A los cines peor. O sea, bueno, ya los cines con Netflix estaban cayendo en picada, pero ahora hay que pensar qué te da el cine que no te da otro espacio. Igual los hoteles. Los hoteles va a ser eso. Los hoteles va a ser, ¿por qué no contrato o sea, cuál va a ser el valor agregado de todo esto? Entonces yo creo que la experiencia de economía va a ser de valor agregado y va a estar basada en este tipo de escenarios de largo plazo. Y nos va a costar y va a ser duro y vamos a tener que pensarlo, pero creo que es la nueva normalidad. Y la nueva normalidad implica pensar en productos ultra personalizados, alto valor agregado, generar experiencias y demostrar evidencias que no se pueden dar en virtual. Y eso es lo que va a pasar, vean. Nunca un médico va a decir, puedo aprender en virtual a tratar a un paciente. No va a pasar. Pero vamos a tener que pensar qué vamos a hacer después. A mí no me preocupa la cuarentena, a mí me preocupa el día en que salgamos de la cuarentena. Y porque ese día todo va a cambiar. Tan sencillo como eso. Gracias, doctor Efrén Guerrero Salgado, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, por comparecer a la Clínica Periodística Bajo la Lupa. Lo repito, su gentileza por el tiempo concedido y no por mantener esta charla enriquecedora e interesante, doctor. ¿Cómo está en teletrabajo? Sé que sigue arduamente trabajando, ya no físicamente. Ya, a ver, el teletrabajo te toma más tiempo, o sea, preparar las clases te toma, para mí yo veo el doble de tiempo, ¿ah? Muchas reuniones que era solamente tocar la puerta de al lado a mis colegas, tenemos que armar un Zoom y toca establecer horarios que cuadren a todos, implica mucha más organización, implica mucho más sacrificio de los chicos, o sea, los alumnos también les cuesta también, y a veces pasan cosas muy curiosas. Yo me conozco los cuartos, las mascotas, los papás de todos los chicos, porque claro, tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, yo estoy asilado, estoy en mi casa, estoy en la casa de mis padres porque es mucho más cómodo para poder ayudarnos todos durante la cuarentena, pero claro, pónganse, los chicos a veces viven en espacios pequeñitos, entonces, claro, a muchos de ellos les ha costado un poco organizar un sitio de clases en su casa, ¿no? Mucha gente dice, ay, que tengo mi cuarto con mi estudio, pero hay gente que no lo tiene. Entonces está en la sala y en la sala está el hermano chiquito jugando en la Play y está la mascota por ahí y está el papá cocinando. Entonces ha cambiado un poco el mecanismo de cómo organizamos las cosas. Pero se lo están tomando bien. Pero se están tomando bien, estamos echando para adelante. Ya tuvimos evaluaciones del primer parcial nuestra, creo que el segundo parcial igual, vamos a hacerlo en virtual hasta ahora. Por internet las evaluaciones, supongo. Claro que tocó un poco improvisar, ¿no? Hacer telellamada con todos para recalificar, explicarles por qué tuvieron esa nota. O sea, todas las obligaciones que uno hace en físico en 10 minutos toman 1 hora en virtual. Wow. Entonces, claro, ya es un modelo distinto de educación y veamos cómo nos va. Entonces, ya te contaré en próximas entrevistas qué pasa. Gracias, doctor Efrén Guerrero, y que le vaya bien en todo lo que está haciendo desde el punto de vista académico. Y seguiremos haciendo ruido desde redes sociales, usted compartiendo sus ideas y yo en su momento ampliándolas si me lo permite.